FENWS y latina. Tennis Shop, única y exclusivamente originales. Amigos, como siempre a esta hora, grandes temas para la conversación, para la discusión y sobre todo para el aporte. El trastorno del espectro autista, TEA, es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar y es posible que no miren a los ojos cuando se les habla. Amigos, además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol muy importante. Amigos, a esta hora, además de Unión Radio, saludamos a quienes nos siguen a través del 427 de DirecTV. IBC en todos los estados de la Unión, en los Estados Unidos, a través de las imágenes de televisión. Y celebramos contar con un panel de especialistas en esta materia tan interesante. Damos la bienvenida a Enza Mastropietro, en el extremo más lejano a mi lado derecho, para quienes nos siguen en televisión, psicólogo clínico, ex coordinadora del área asistencial de la Fundación Alzheimer de Venezuela, directora del Instituto Tobías, especialistas en la atención y trato a pacientes con Alzheimer y autismo. A mi izquierda, Sara Pacheco, psicóloga especialista en atención psicoeducativa del autismo, y a mi inmediata derecha, Fabiola Fabiano Locantore, experta en alergología, condición celíaca y trastornos del espectro autista. Bueno, hemos muy respetuosamente y muy superficialmente intentado hacer un preámbulo sobre lo que es el autismo, pero creo que una pregunta clásica es ¿de qué manera nos podemos dar cuenta que hay algo que merece una atención especial y que debemos descartar al mismo tiempo que pueda ser autismo? Tomo la palabra. Por favor, cada una cuando hable la primera vez se identifica para quienes nos siguen por radio. Muy bien. Entonces soy Enza Mastropietro. Sí, efectivamente, para identificar el autismo en niños, a partir de los 2 años, se puede hacer el diagnóstico y implica cuando el niño juega repetidamente, a veces no hay contacto visual, pero es que en realidad el trastorno autista es muy variable, de manera que no hay síntomas, digamos, patognomónicos que sean comunes a todos los casos que posteriormente pueden recibir el diagnóstico de autismo, ¿no? Sin embargo, digamos, los síntomas como más comunes que de alguna manera permiten identificar la condición tienen que ver con quizás un retardo en el desarrollo del lenguaje, en muchos casos. No es que no todas las personas con el diagnóstico de autismo tienen dificultad de lenguaje, pero la gran mayoría lo tiene. Y además de eso, bueno, efectivamente el tema del contacto social, una hipersensibilidad, a veces cutánea o a los ruidos, digamos, el diagnóstico no es sencillo. De manera que pienso que todavía en Venezuela médicos, pediatras, no hacen todavía el diagnóstico porque no es fácil el tema. Sin embargo, en Venezuela cada vez más están surgiendo docentes, psicólogos, terapeutas de conducta que están especializados en el tema. De manera que cada vez, digamos, quizás el diagnóstico se hace más frecuente cuando el niño entra en la escuela. O padres que tienen diferentes niños y se dan cuenta que este niño se comporta diferente del resto. Ahora, en ese punto, para las familias, todos los que nos están escuchando a esta hora y viendo también, ¿cuál sería el principal síntoma de alarma, si lo podríamos llamar de alguna manera, que pueda determinar que mi hijo, mi hija, mi niña, el hijo del vecino, pueda tener una condición distinta? Algo que pueda determinar, bueno, vamos a llevarlo al médico a ver si tiene algo o no tiene algo. Bienvenida, doctora. Buenos días.
Mi nombre es Fabiola Fabiano. En primer lugar, quiero agradecer a Unión Radio por la invitación y por esta iniciativa de los equipos multidisciplinarios. Creo que el equipo multidisciplinario es muy importante en este tipo de condición. Un poquito para rescatar la idea de la doctora. Pueden decir, bueno, ¿qué hace una persona, un inmunólogo metido en este tema del trastorno del espectro autista? Y la verdad que es un tema que, a pesar de que los primeros casos de trastorno de espectro se descubrieron aproximadamente en la década de los 40, ¿sí? Todavía existe, por una parte, mucho mito, mucha confusión, mucha información, mucho prejuicio, doctora, mucha información dispersa. Y realmente han pasado 60 años y la verdad es que, ¿qué es el autismo? Bueno, en realidad debemos eliminar el término de autismo como tal. Según ya los nuevos protocolos del DSM, digamos, fue incorporado como un grupo de trastornos, ¿sí? Hay una heterogeneidad. ¿Qué quiere decir una heterogeneidad? Diferentes signos y síntomas, como bien lo decía la doctora. Y eso nos ha llevado a englobar, digamos, a estos muchachos y quizá preadolescentes, e inclusive tenemos algunos adolescentes, adultos, como individuos con trastornos del espectro autista. El trastorno de espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Y como tal debe ser abordada desde el punto de vista responsable, desde el punto de vista conductual, neurológico, de soporte nutricional, etcétera. La pregunta que tú me hacías era cómo darse cuenta. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de ciencia, casi siempre queremos ver evidencia, ¿sí? Y la verdad es que no hay un signo o un síntoma claro del trastorno del espectro autista. No hay es lo que llama la doctora un signo patognomónico, como puede ser en otras condiciones especiales, como el caso de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, que tienen una fisionomía. En el caso del trastorno del espectro autista no hay un síntoma, hay un conjunto de alarmas quizás que pueden identificar los padres o el entorno. Cambios de comportamiento o comportamientos diferentes, la doctora es más experta que yo, digamos, yo manejo más el área inmunológica. Y ustedes lo señalaron, los dos, porque es un síndrome, muchos síntomas. Y muchos signos. Exacto, signos y síntomas. Digamos, los cambios en la conducta más importantes tienen que ver con comportamientos repetitivos, intereses restringidos, es decir, interesan muy pocas cosas que son tema principal del individuo, y además hay una dificultad para el comportamiento social. Entonces, no es que la persona con autismo no se interese de participar de relaciones sociales con el otro, es que tiene graves dificultades, lo anhela, pero tiene importantes dificultades, ya sea porque tiene un lenguaje que no le permite comunicar sus sentimientos o entender frases complejas que digan otros, o como algunos científicos hablan ahora de la teoría de la mente, digamos, esta capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en los zapatos del otro. No es que el autista sea un egoísta, sino que le cuesta reconocer las emociones que vienen de los demás. Y eso, por supuesto, hace que te aísles porque el otro no entiende lo que te pasa. ¿Cómo entiende la vida una persona con esta condición y cómo se afecta incluso su rutina? Le pregunto a la doctora Sara Pacheco, psicóloga especialista en atención psicoeducativa del autismo. Autismo. Muchas gracias por la invitación. La manera como el autista o la persona que tiene esta condición ve el mundo es diferente a como lo puede ver una persona que no la tenga. ¿Por qué? Porque su procesamiento de la información es distinto. La manera como él siente el mundo, como él lo puede percibir, como él lo escucha, debido a la trilogía la trilogía de síntomas que sí se pueden identificar. Realmente no es que se manifiesta de una forma única en todos los seres humanos del autismo. Pero para los padres y los docentes hay ahorita una campaña donde hablamos de una triada.
Y si esta tríada se da, es como una señal de alarma para que entonces esos padres, esos docentes, puedan referir a ese niño con otros expertos. Esa tríada incluye alteraciones del lenguaje, alteraciones en la socialización y comportamientos que llamamos atípicos, que son todos aquellos que mencionó la doctora en relación a las alteraciones sensoriales, el juego repetitivo. Entonces, realmente, si yo tengo a mi hijo o tengo a ese estudiante y lo veo con alguna de estas alteraciones o en estas 3 áreas en particular, hay algún cambio, entonces eso ya es una señal de alerta. No es para decir directamente que también eso se hace de manera errada. Esta persona es autista porque no habla, o esta persona está dentro del espectro porque tiene un problema de lenguaje. No es lo correcto. Lo correcto es buscar a los expertos, ya que para hacer un diagnóstico se necesita de la participación de un equipo multidisciplinario. Nunca podemos estar confiados de un diagnóstico que da nada más un solo especialista. Fíjense lo siguiente, amigos, estamos conversando con Ensa Mastro Pietro, psicólogo clínico, ex coordinadora del área asistencial de la Fundación Alzheimer de Venezuela, directora del Instituto Tobías, especialista en la atención y trato a pacientes con Alzheimer y autismo. Sara Pacheco, a quien escuchábamos, psicóloga especialista en atención psicoeducativa del autismo, y Fabiola Fabiano Locantore, experta en alergología, condición celíaca y trastornos del espectro autista. Ese niño que se hace adolescente y luego adulto, ¿qué barreras o qué limitaciones verdaderamente va a tener que manejar para una mejor convivencia, una mejor incorporación? Porque incluso uno ha escuchado en medio de estos síndromes o de este síndrome, cuando se habla de Asperger, yo recuerdo una novela de Leonardo Padrón, que por cierto, esta muchacha, Mónica Spears, me consta, estaba muy comprometida con estas causas, porque yo la vi y además unos lentes oscuros, guilladitas, sin posar para la foto, ¿no? Rellenando en cartoncito un evento donde coincidimos. Pero uno suele escuchar, y yo he conocido casos así de personas brillantes que logran impactar a la sociedad con capacidades espectaculares. Entonces, en esa heterogeneidad de situaciones, ¿cuáles serían, bueno, esas grandes limitaciones que tendría que manejar esa persona? Bueno, claro. Una vez que se va desarrollando, ¿no? Claro, la gran heterogeneidad también implica personas gravemente discapacitadas junto con mentes brillantes que tienen dificultades de vincularse socialmente. Eso, digamos, es como el gran espectro. De manera que las barreras, bueno, las barreras van dependiendo también de este interjuego entre fortalezas y dificultades. De alguna manera, claro, el Asperger como condición implica no tener dificultades de lenguaje, de manera que favorece la inserción escolar e inclusive la inserción laboral con apoyos. Entonces, quizás una de las barreras en principio es el tema educativo, donde la adaptación, los temas de integración, ya no solamente de Asperger y autismo, sino también de otras condiciones, niños en otras condiciones, en el país no es que terminamos de arrancar con el tema de la integración en aula, de la diversidad funcional. Eso es un elemento. Y luego, claro, las barreras, hay incluso aplicaciones que han surgido que pueden ayudar a pacientes con Asperger, el apoyo psicológico. Quizás yo y en el instituto estamos más sensibilizados es con la otra condición, es decir, la gran cantidad de niños y adultos con trastorno de autismo moderado y severo, que estadísticamente son más numerosos que aquellos que son funcionales e independientes. Y claro, entonces, ese tema es altamente sensible porque, digamos, la discapacidad en personas con autismo, con deterioro moderado y grave, implica un alto grado de dependencia. Entonces, ustedes se preguntarán por qué el Instituto Tobías se dedica primero a Alzheimer, y bueno, y de hecho toda mi carrera profesional ha sido alrededor de personas con Alzheimer y después autismo, porque yo tengo un hijo autista. Suele pasar claro, eso, ¿verdad? Que personas que están comprometidas con una causa tienen una vinculación directa con ese objetivo, con ese tema, ¿no? Sí, claro, entonces el tema del futuro para los niños que son moderados y severos en estas condiciones actuales preocupa muchísimo. Fíjate, Eduardo, quería
analizando, escuchando en detalle lo que comentaba la doctora, tú hablabas de las barreras. Fíjate que siempre cuando hablamos de estos pacientes yo lo llamo ángeles, con este tipo de condiciones, siempre pensamos en que tienen dificultad en la inteligencia. Una cosa es el paciente que tiene un trastorno para socializar, ¿sí? Y desde el punto de vista conductual, y otra muy distinta es el nivel de inteligencia que tiene la persona. De hecho, se reconoce que grandes eruditos de la ciencia sufrían algún tipo de trastorno de espectro, ¿sí? Einstein, etcétera. Lo que te quiero decir con esto es que y eso también tiene una base científica inmunológica. Fíjate, casi siempre el trastorno de espectro autista lo hemos, porque también por el mismo tema del mito y por el mismo tema también que la carga ha quedado en brazo de lo psicoconductual. Pero la verdad es que existe, si bien es cierto que no hay una teoría orgánica, sí es cierto que en todos los casos de trastornos de espectro que nosotros manejamos en la unidad tienen un tema de disfunción inmune. Muchos de estos niños son alérgicos, intolerantes, eso es una evidencia. Y eso, doctora, también es importante que quizá a lo mejor ustedes lo podemos discutir en los próximos minutos, pero más que caer en una, digamos, en una casilla de que todos los jóvenes con este tipo de trastornos tienen que tener una dieta u otra, la verdad es que en todo, independientemente del grado de severidad de los síntomas, todos los pacientes tienen una alteración de la respuesta inmunológica y la respuesta inmunológica está directamente asociada con el nivel de sustancias inflamatorias que pasan al cerebro y que parecieran comprometer el comportamiento de estos pacientes, de manera tal que esta disertación me parece realmente quizá el punto de partida de la sensibilización del equipo multidisciplinario, porque si bien es cierto que el trastorno de espectro tiene una base psicoconductual, no es menos cierto que hay alteraciones orgánicas que si bien todavía no entendemos muy bien y por lo tanto no podemos controlar, sí hay un mundo de posibilidades en investigación y que ayuda al comportamiento y a la mejor inserción social y de desarrollo psicoconductual de estos pacientes. Fíjate, Eduardo tocaba algo importante que quiero meterme por aquí y basado en su experiencia, en el caso de la doctora Mastropietro, doble experiencia, laboral y familiar. La sociedad, el choque, hablaban de barreras y utilizaron también el término prejuicio. ¿Cómo hacemos, cómo entender que a veces el autismo, el síndrome de Down u cualquier otro tipo de enfermedad se puede utilizar como un insulto? Y lo escuchamos a veces desde funcionarios del Estado. Lo vamos a hablar de regreso. Por ejemplo, ¿qué deben vivir familias? ¿Qué debe vivir aquella persona que tiene esa condición ante la sociedad, que a veces lo podemos poner generalizado, es un poco indolente, ¿no? Al regreso lo seguimos conversando, amigos, ya venimos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonciré Luna da Costa, por Unión Radio.